Buen día, queridos estudiantes. Soy Luis Roberto Rumipamba Zambrano, profesor encargado de impartirles la unidad de estadística y probabilidad. El objetivo de la clase de hoy es hallar la mediana en datos agrupados en intervalos. Muy bien, entonces empecemos. Para recordar, la mediana era el valor central de todos los datos. Está en el centro de todos los datos. Pero cuando tenemos datos agrupados en intervalos, hallar la mediana es un poco más complejo que cuando no están en intervalos. Entonces, tenemos nuestra primera situación. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición de en dónde se va a encontrar nuestra mediana. Eso indica la posición. Tenemos que hallar nuestra posición. Para ello, tenemos dos fórmulas. Dice, si n es par, nuestra fórmula va a ser el número de datos n sobre 2. Y si nuestro n número de datos es impar, va a ser n más 1 sobre 2. Entonces, hallemos nuestra posición. Nuestro número de datos en esta tabla de datos agrupados en intervalos es 15. Por lo tanto, es impar. Tenemos que hacer uso de esta fórmula de acá abajo. Entonces, reemplazamos de n, 15 más 1, 15 más 1 sobre 2. Y aquí nos queda 16 sobre 2, que es igual a 8. Este valor de la posición nos salió 8, tenemos que buscarla en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Sea par o sea impar, si nos sale acá cualquier valor o acá otro valor, tenemos que buscarla en esta columna. Este valor tenemos que buscarlo en esta columna. Entonces vemos que el 8 coincide con este valor de aquí, el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces nuestra atención va a estar en esta fila, a lo largo de esta fila, en este intervalo. Ahí va a estar nuestra atención. Hallamos la posición. Nuestra mediana va a estar ubicada en este intervalo. Listo. Pero nuestra primera situación, aquí es muy importante, si el valor de la posición coincide exactamente con el valor de la frecuencia absoluta acumulada, simplemente la mediana va a ser el límite superior de ese intervalo. Aquí podemos ver que el límite superior es 16. Entonces, ponemos aquí, límite superior es igual a 16. Y como dijimos, si coincide, el 8 ha coincidido con el valor de la frecuencia absoluta acumulada, entonces nuestra mediana va a ser ese límite superior. Nada más. Eso tenemos en nuestra primera situación, que es la más fácil de todas. Ahora tenemos nuestra segunda situación para hallar la mediana con datos agrupados en intervalos. En el caso anterior, vimos que cuando hallamos la posición, esta posición nos coincidía con un valor de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, vamos a hallar la posición de la mediana en estos datos. Entonces, teníamos que cuando n era impar, debía usarse la fórmula n más 1 sobre 2. 21 más 1 es 22 y sobre 2 es 11. 11 va a ser nuestra posición, pero aquí viene nuestra segunda situación. Si es que el 11 era un valor exacto de aquí de la frecuencia absoluta acumulada, simplemente elegíamos el límite superior de ese intervalo como mediana. Pero, como podemos ver, nuestra posición en este caso no se encuentra aquí, no se encuentra. Hay 3, 8, 14, pero no hay 11. En el caso anterior sí nos coincidía, pero ahora no. Entonces aquí tenemos nuestra segunda situación. Asimismo, hemos hallado la posición 11, entonces tendremos que fijarnos en el valor próximo al 11. Entonces el próximo valor al 11 en la frecuencia absoluta acumulada es el 14. 14 está próximo a 11. Entonces nuestra atención ahora va a estar en esta fila. En toda esta fila vamos a remarcarla. En toda esta fila. Aquí va a estar nuestra atención. Aquí va a estar la posición de nuestra mediana. Aquí. Pero ya no podemos elegir el límite superior como en el anterior caso, porque no nos coincide nuestra posición con el valor de la frecuencia absoluta. Simplemente estamos haciendo una aproximación. Aquí tiene que estar nuestra mediana. Nuestra mediana tiene que salirnos un valor entre 8 y 12.
hemos hallado la posición. Pero vamos a ver cuál es ese valor de la mediana. Para ello, lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula que tenemos aquí arriba, la cual nos dice que la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2, n es el número de datos, n sobre 2, menos f sub i menos 1, que ya vamos a ver qué es, todo eso sobre frecuencia absoluta y multiplicado por la amplitud del intervalo. A simple vista asusta la fórmula, pero vamos a deducir cada uno de esos elementos y esos términos de la fórmula para poder resolverlo. Comenzamos. Límite inferior. Dijimos que hay que prestar atención a todos los elementos de esta fila, porque aquí hallamos que es la posición de nuestra mediana. Nuestra mediana va a estar ubicada aquí en este intervalo. Por lo tanto, tomaremos en cuenta todos los valores de esta fila. Entonces, el límite inferior en toda esta fila es 8. El límite inferior, L sub i, es igual a 8. Luego dice n sobre 2, n ya lo tenemos, es 21. Y ahora tenemos f sub i menos 1. F sub i menos 1. ¿Qué significa esto? F sub i es la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Pero menos 1 quiere decir el anterior a esa frecuencia absoluta acumulada, el anterior. Si aquí me dijera más 1, f sub i más 1 sería el siguiente valor, el siguiente. Y si estuviera solo f sub i sería el 14. Entonces, f sub i va a ser el valor anterior, el 8. Listo, hemos hallado. Vamos a anotarlo acá. F sub i menos 1 es 8. Listo. Ahora tenemos f sub i. F minúscula, aquí tenemos la columna de f minúsculo que solo es la frecuencia absoluta. Y no me dice ni menos 1 ni más 1, simplemente es la que se encuentra ahí en la fila que estamos tomando en cuenta. Entonces es el 6. Listo. Por la amplitud. ¿Y la amplitud qué era? La amplitud es el tamaño de ese intervalo. De este intervalo de acá. Vamos a calcular la amplitud, el tamaño de ese intervalo. Entonces, la amplitud está dada por el límite superior menos el límite inferior. Y observamos aquí que el límite superior es 12 menos el límite inferior es 8. Entonces, nos da que la amplitud de dicho intervalo es 4. Listo, hemos hallado todos los elementos. Vamos a anotarlos acá. Amplitud es 4 y la frecuencia absoluta es 6. Listo, tenemos todos los elementos de la fórmula, todos los términos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, nada más. Reemplazar, operar y vamos a obtener nuestra mediana. Entonces decimos mediana es igual L sub i, límite inferior, hallamos que es 8, luego más línea de fracción, n sobre 2 es 21 sobre 2 porque n es 21, el número de datos, menos todo esto, f sub i menos 1, que dijimos que es 8, y f sub i es 6, multiplicado por la amplitud, que también la hallamos, 4. Listo, ahora solo nos queda operar. Aquí podemos simplificar un poquito más y operar. Mediana es igual a 8, más 21 sobre 2 es 10,5, menos 8, todo eso sobre, y aquí podemos simplificar una vez, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, y nos queda 3 multiplicado por 2. Mediana es igual a 8, más, resolvemos esta pequeña resta, 10.5 menos 8 es 2,5 sobre 3, y todo esto por 2.
Listo, si metemos rápidamente esto a una calculadora, nos queda que la mediana es igual a 9,66. Listo. Lo más difícil de esto fue hallar el f sub y los demás, pero no tiene complejo. La fórmula asusta a simple vista, pero no es difícil. Hemos comprobado que la mediana es 9,66, pero tenemos que observar que tiene que estar entre 8 y 12. Y efectivamente 9,66 se encuentra dentro de este intervalo, entonces podemos afirmar que esta mediana es correcta. Como podemos ver, nos salió un número decimal. Eso está dado porque desde un inicio la frecuencia absoluta acumulada no nos coincidió con la posición que hallamos. La posición nos salió 11 y simplemente tuvimos que aproximar este valor de la frecuencia absoluta acumulada. En el primer caso, la posición era exacto con uno de estos valores, por lo tanto se tomaba el límite superior como mediana, pero en este caso no se puede resolver así. Estrictamente se tiene que resolver con la fórmula. Muchas gracias por su atención.